honor, valor, lealtad y compasión. Estos eran los votos que los caballeros medievales debían seguir. El ideal del caballero medieval, tal y como lo conocemos, surgió hacia el año 800 después de Cristo, durante el reinado de Carlomagno. En ese momento, la caballería se había establecido como una de las fuerzas de combate más poderosas en los principales campos de batalla de Europa. Tener un caballo no era suficiente para ser miembro de la caballería. Tanto el caballo como el jinete tuvieron que pasar muchas horas de arduo entrenamiento, el cual se llevó a cabo con el objetivo de prepararlos para las diversas situaciones que podían ocurrir en una batalla. Dependía de estos valientes guerreros la misión de romper las líneas enemigas, proteger los flancos de su ejército y luchar contra otros caballeros. Durante la época de las cruzadas, los caballeros asumieron un papel fundamental y muchos participaron en las batallas por el control de la Tierra Santa. Las razones por las que los caballeros se unieron a las cruzadas iban desde el fervor religioso hasta la ambición de nuevas tierras, títulos y ciudades de saqueo. Con el paso del tiempo, muchos de estos jinetes ganaron fama y riqueza a través de actos heroicos y comenzaron a obtener títulos de nobleza y a recibir tierras fértiles donde podían cultivar y prosperar. Esto hizo a muchos jinetes increíblemente ricos y a menudo prestaban dinero incluso a los reyes a los que servían. Los más afortunados se convirtieron en poderosos señores y emplearon a otros caballeros a su servicio. Para asegurar la longevidad de sus conquistas, estos señores permitieron que los campesinos se trasladaran a sus tierras, con la condición de que tuvieran que trabajar y pagar impuestos, creando así muchos territorios privados. Estos territorios se conocieron como feudos, y los más ricos tenían pueblos, iglesias e incluso castillos. Para velar por la seguridad de sus tierras, contrataron a hombres que trabajaban como guardias. Algunos incluso mantuvieron bajo su mando batallones enteros de soldados. Los hijos de estos señores feudales fueron entrenados y educados desde la infancia para poder luchar y mandar. Sin embargo, el hijo mayor rara vez participaba en las batallas. Siendo el primogénito y heredero, actuaba como comandante táctico durante las guerras. Solo los caballeros con títulos nobiliarios y sus hijos podían formar parte de la caballería real, lo que hacía de la posición de caballero un título hereditario y un símbolo de riqueza y autoridad. Los caballeros aún buscaban casarse con mujeres de otras familias nobles o incluso con la realeza, con la esperanza de fortalecer su propio linaje. Aún con todo este poder a disposición de los caballeros medievales, todavía debían lealtad al rey, sirviendo como vasallos y jurando ante él. El incumplimiento de los juramentos o la falta de atención a la citación militar se consideraba un acto de traición y podía acarrear graves consecuencias, como la anulación de los títulos ganados, la pérdida del derecho a las tierras e incluso la ejecución. En caso de guerra, los señores eran convocados por el rey, que a su vez convocaba a los caballeros y otros hombres que vivían en sus tierras. Durante el siglo XIII apareció la primera armadura de chapa, que en los próximos 400 años se perfeccionaría y proyectaría mejor. La armadura de los caballeros medievales cambió para siempre la historia de las guerras, y muchas eran verdaderas obras de arte, hechas a medida para el cuerpo del usuario. Estas armaduras eran excelentes y tenían gran efectividad contra las armas de la época. Sin embargo, estaban compuestas de muchas piezas diferentes sostenidas por correas de cuero, requiriendo la ayuda de un escudero para estar totalmente equipadas. Los caballeros medievales llevaban túnicas de los más diversos colores sobre la armadura, y en sus caballos, estas túnicas también llevaban los escudos de sus familias o del señor al que servían. Otro uso de las túnicas era proteger la armadura del calor o el frío, preservando la integridad del metal. Fue también gracias al nuevo modelo de armadura
que los caballeros medievales comenzaron a destacar más en los campos de batalla. En la mayoría de los casos, la armadura permitía a los caballeros prescindir del uso de escudos y así concentrarse solo en atacar. Aunque la espada larga es uno de los símbolos más icónicos vinculados a los caballeros medievales, no era un arma tan eficaz contra la armadura. Contrariamente a lo que aparece en las películas y juegos, las espadas no eran capaces de cortar la armadura, siendo más útiles cuando se usan con una mano sosteniendo la hoja en una técnica conocida como media espada, y que apuntaba a golpear los puntos débiles en los huecos de la armadura. Las armas más eficaces contra la armadura de los caballeros medievales eran las alabardas y los martillos de guerra, siendo armas pesadas y capaces de generar un impacto lo suficientemente fuerte como para amasar o perforar la armadura. Muchos caballeros adornaban sus cascos con coloridas plumas o figuras de animales y seres mitológicos. Esto se hacía para que pudieran diferenciarse entre sí y para mostrar que no tenían la intención de esconderse durante la batalla. Esta demostración de confianza en sí mismos aterrorizó a los soldados enemigos de menor rango, que tenían menos protecciones con las que luchar. La ventaja que tenía un caballero medieval sobre un soldado de infantería era desproporcionada, y muchos soldados huyeron aterrorizados cuando se dieron cuenta de que tenían que enfrentarse a una carga de caballería. Sin embargo, los jinetes no eran invencibles, y un grupo de decididos soldados podrían rodear al jinete y sacarlo del caballo, poniendo fin a su noble existencia. Debido al alto costo de mantener caballos, armaduras, armas y sirvientes, era prácticamente imposible para cualquier persona que no fuera miembro de la nobleza convertirse en jinete. La formación de un caballero medieval comenzaba en la infancia. A la edad de 7 años debía comenzar sus estudios, aprendiendo a leer y escribir. También debía aprender sobre los buenos modales y la historia de su familia. A la edad de 14 años ya comenzaba a entrenar físicamente, aprendiendo a montar caballo, usando varios tipos de armas como la espada, la lanza y los martillos de guerra. A la edad de 17 años, el joven aspirante a jinete recibía el rango de escudero. Como escudero, entraba al servicio de un caballero experimentado y debía ayudar al caballero a llevar la armadura, además de aprender sobre tácticas de batalla y entrenar para el acondicionamiento físico. En tiempos de guerra, los escuderos acompañaban a los caballeros al lugar de la batalla, donde esperaban en el campamento o miraban la batalla desde cierta distancia. Si la guerra era demasiado larga, los escuderos tenían que arriesgarse en los campos de batalla, sirviendo agua, comida y trayendo caballos y armas de reemplazo. En algunos casos, lucharon junto con el jinete, protegiendo su retaguardia. Alrededor de los 20 años, el escudero podía recibir el título de caballero si se le consideraba digno de tal honor. Durante la ceremonia, el escudero debía pasar un periodo de 24 horas en oración dentro de una iglesia. Luego se cortaba el pelo y se bañaba para estar presentable y prestar juramento. El joven escudero debía jurar proteger a las mujeres y a los débiles, defender la justicia, amar a su patria y defender a la iglesia con su propia vida si era necesario. Este juramento estaba en el corazón del código de caballería. Después del juramento, el escudero se arrodillaba y recibía la bendición de la espada, convirtiéndose finalmente en un caballero legítimo al servicio de la corona. En 1337 comenzó la Guerra de los 100 Años, una guerra entre Inglaterra y Francia, dos de las mayores potencias militares de su tiempo. Durante esta guerra, los caballeros asumieron el papel de tanques de guerra en el campo de batalla, avanzando en pesadas cargas de caballería y atacando con largas lanzas capaces de golpear al enemigo a una distancia aterradora. Fue también durante la Guerra de los 100 Años cuando tuvo lugar la terrible batalla de Azincourt.
En esta batalla los ingleses estaban bajo el mando del rey Enrique V, e incluso enfrentándose a un ejército francés 3 veces mayor, lograron la victoria. La poderosa y numerosa caballería francesa sufrió una humillante derrota por los arqueros ingleses. Cuando no estaban en guerra, los caballeros participaban en torneos organizados por nobles o reyes. En estos torneos se utilizaron armas contundentes, pero muchos caballeros resultaron heridos en las luchas. Las justas eran el deporte más noble de los torneos y tenían los premios más valiosos, además de ser la prueba más grande del valor de los caballeros medievales. Durante las justas, un caballero debía usar una lanza sin punta y galopar a gran velocidad con el objetivo de golpear y derribar a su oponente. Era necesario tener nervios de acero para permanecer firme sobre el caballo y no intentar escapar de la lanza que venía hacia él a casi 80 kilómetros por hora. La figura del jinete en la armadura brillante dio lugar a muchas historias y cuentos románticos durante la época medieval. Una de las leyendas más conocidas es la del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda. Y a pesar de ser una leyenda anterior a la época medieval, se adaptó a la literatura de aquella época. Con la llegada de las armas de fuego más potentes a finales del siglo XVI, los caballeros fueron quedando obsoletos. Con este tipo de armas, un campesino que solo entrenaba durante unos meses podía derribar a un caballero entrenado y totalmente equipado. Muchos caballeros comenzaron a actuar como comandantes en el campo de batalla, evitando exponerse a las armas de fuego. La armadura se siguió usando durante mucho tiempo, siendo más común usar solo la parte que protegía el torso. La era de los poderosos caballeros medievales había llegado a su fin. Pero el ideal del noble caballero, protector de la paz y la justicia, estará siempre vivo en nuestra historia.